Profe, quería corregir algo. Sí. Lore Barroso esta vez se pudo curar. ¿Cómo? ¿Ves? Que Lorena Barroso. Bien. En la primera clase, una de las cuestiones que habíamos señalado era que la producción de conocimiento, la forma de hacer ciencia, era algo que que era histórica, que se había ido transformando con el tiempo. No vamos a ver en esta materia cómo han sido esas transformaciones. Sí vamos a señalar que cuando comenzaron las ciencias sociales, lo que predominaba era una forma de hacer ciencia que venía de las ciencias naturales. ¿Sí? Esta forma de hacer ciencia es justamente la que habíamos visto como parte del método tradicional, perdonen que haga esto medio rápido, que se basaba justamente en este proceso, en observar, plantear una pregunta, hacer una hipótesis que responda a esa pregunta, experimentar, llegar a una conclusión y a los resultados. ¿Sí? En el siglo XIX, cuando surgen las ciencias sociales, y como forma de validarlas como ciencias, buscan imitar este modelo y este método que era propio de las ciencias naturales. Pero luego, porque el objeto de estudio de las ciencias sociales tiene otro grado de complejidad, porque intervienen otra serie de procesos que son difíciles de, por ejemplo, predecir, donde es difícil generar leyes universales, por ejemplo, sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento de la sociedad, sobre la cultura, empieza a cambiar este método y se empieza a complejizar. Entonces, en las ciencias sociales empiezan a haber dos grandes enfoques de investigación o paradigmas, que son el cuantitativo y el cualitativo. ¿Sí? Estos enfoques no se encuentran en estado puro en las investigaciones. Lo que estamos haciendo acá es una esquematización, los estamos viendo de manera esquemática para comprender el origen de este tipo de investigaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, las ciencias sociales van a distinguir entre dos enfoques, dos formas de mirar la realidad y dos formas de construir problemas de investigación. El enfoque cuantitativo va a seguir con esta forma de las ciencias naturales, y el enfoque cualitativo va a reclamar para sí una especie de método propio de las ciencias sociales. De forma esquemática, como lo estamos viendo acá, podemos decir que el enfoque cuantitativo va a estar más relacionado con las ciencias naturales y el comienzo de las ciencias sociales. No significa que hoy no se sigan haciendo estudios desde esta perspectiva. Y el enfoque cualitativo va a estar más relacionado con las ciencias sociales. Van a distinguirse en varios puntos. Primero es el diseño metodológico. Mientras el cuantitativo era rígido, riguroso y estaba orientado al resultado, el enfoque cualitativo va a ser flexible y orientado al proceso. ¿A qué nos referimos con esto? Que este enfoque, ¿sí?, es un enfoque que sigue pasos rígidos y que no se pueden intercalar esos pasos. ¿Sí? O sea, primero se observa, después se hace esto, después se experimenta, después se lleva a una conclusión. El enfoque cualitativo lo que va a plantear es que el proceso de investigación, y hablan mucho del tema de proceso y no tanto de los resultados a los que se arriban las investigaciones, es un proceso que es necesariamente flexible. ¿Por qué? Porque primero, que se plantea que los objetivos son comprender e interpretar la realidad. Para eso, nosotros no podemos, por ejemplo, delimitar la serie de conceptos que vamos a utilizar antes sin saber cuál es la realidad que nosotros queremos
analizar, sino que ese marco teórico, esos conceptos, los vamos a ir construyendo paulatinamente a medida que avance el proceso de investigación. ¿Se entiende? A diferencia de lo que veíamos recién, que estaba más ligado a un proceso cuantitativo, a un proceso en que los conceptos los definimos de antemano y los aplicamos sobre el objeto, el enfoque cualitativo lo que va a decir es que estos procesos se van dando de forma simultánea. A medida que vamos delimitando el problema de investigación, vamos pensando cuáles van a ser los conceptos que mejor expliquen lo que está pasando, que mejor nos ayuden a comprender y a interpretar la realidad. ¿Sí? Los objetivos también varían en relación al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo. Mientras uno busca describir, explicar y predecir, y sobre todo identificar leyes universales. ¿Qué es una ley universal? Por ejemplo, en las ciencias naturales, una ley universal es cuando, no sé, las leyes de la física, por ejemplo, que la idea de que sean universales es que uno las experimente en cualquier parte del mundo y el resultado sea el mismo. ¿Se entiende? Entonces, este enfoque en las ciencias sociales, o sea, el enfoque cuantitativo en las ciencias sociales, lo que va a buscar, por ejemplo, era lo que buscaban los primeros antropólogos, que trataban de ver cómo se comportaban las culturas, por ejemplo, de Asia o de África, y trataban de identificar formas de comportamiento universales. ¿Sí? Y a partir de un grupo explicar la totalidad de esos grupos que eran diferentes a los, por ejemplo, europeos. Lo que va a decir el enfoque cualitativo de las ciencias sociales es que no busca dar unas explicaciones universales a los fenómenos sociales, sino lo que busca es tratar de entenderlos y de comprenderlos y de, a lo sumo, hacer generalizaciones de ese comportamiento. Es decir, por ejemplo, si un antropólogo llegaba desde Europa a una tribu situada en el Sahara Occidental y tenía una forma de hacer investigación desde un enfoque cuantitativo, lo que iba a buscar era, bueno, cuáles eran las leyes universales que se aplicaban en esos casos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la ley del incesto se considera una de las leyes universales que todas las culturas tienen. Bueno, el antropólogo iba a ver si eso se cumplía o no. Un antropólogo formado en un enfoque cualitativo lo que iba a hacer era ver y ir a ese lugar y tratar de entender cómo era, por ejemplo, su propia forma de entender las relaciones familiares, sus prohibiciones, qué parámetros de la cultura se podían observar, digamos. Es una forma distinta de ver la realidad y de construir problemas de la realidad. Del mismo modo se desprende un distinto rol de quien investiga. Mientras en el enfoque cuantitativo, quien investiga tiene una pretensión de objetividad y de separación entre lo que está estudiando y quien investiga, en el enfoque cualitativo se reconoce la subjetividad de la persona que está llevando adelante la investigación. Hay una relación entre un sujeto que investiga y un sujeto que quiero conocer. ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Y por qué en las ciencias el tema de la objetividad da para un semestre entero de discusión? Pero es básicamente que el enfoque cualitativo reconoce que quienes investigamos tenemos nuestros propios ideales, nuestras propias creencias, nuestras propias formas de entender y ver el mundo, nuestras propias herramientas. Por ejemplo, yo que soy del campo de la comunicación social, cuando investigo algo, lo hago con todo ese bagaje cultural que me dio la academia o que me dio mi recorrido por el campo de la comunicación social y que me va estructurando una forma de ver el mundo, o por lo menos va influyendo en la forma en que yo analizo las cosas. Entonces, el enfoque cualitativo va a promover, o por lo menos entender que eso es algo que sucede, que las personas que investigamos tenemos una visión previa de las cosas,
¿sí? Y tenemos intereses. Y el enfoque cuantitativo lo que va a decir es que eso tiene que quedar todo por fuera y que nosotros lo que tenemos que hacer es llevar adelante una investigación por fuera de todos nuestros intereses, por fuera de todos nuestros prejuicios, por fuera de toda nuestra subjetividad, justamente. ¿Sí? Esto es un gran debate de las ciencias sociales. Yo particularmente soy partidario de que es imposible hacer investigaciones completamente objetivas, porque desde la forma que miramos la realidad ya, digamos, no podemos escindir nuestro conocimiento previo, nuestro bagaje cultural, nuestras propias experiencias. ¿Sí? Es algo mucho más fácil de hacer cuando analizamos quizás un fenómeno natural. Por eso este enfoque es el que predominó y predomina en las ciencias naturales, por ejemplo. Porque si yo lo que quiero analizar es cómo se comporta tal especie de canguros, y bueno, capaz que la especie esa de canguros se comporta de la misma manera en todos los lugares del mundo. Entonces es mucho más fácil decir, bueno, los canguros hacen tal cosa, se comportan de determinada manera. Ahora, si yo lo que quiero analizar es la sociedad humana, y vamos a ver que las personas se comportan distinto en casi todas las partes del mundo, ni hablar, o sea, si cambiamos de países, o sea, se comportan distinto en Cipolletti y en Neuquén con algunas cuestiones, mira que no se van a comportar distinto en distintas partes del mundo donde intervienen distintas religiones, distintas etnias, distintas formas justamente de entender y de pensar el mundo. También varían en la técnica de recolección de datos. Esto no significa que no se crucen o no haya formas estándares de hacer investigaciones, pero generalmente quienes investigan desde el paradigma cuantitativo van a ser más cuestionarios o registros, es decir, técnicas que te den respuestas cerradas, sí o no, si posee o no posee, más o menos como lo que veníamos, como la investigación que veníamos pensando, con el ejemplo que veníamos dando. Y quienes investigan desde el enfoque cualitativo van a ampliar ese aspecto de respuestas que nos pueden dar los sujetos de investigación a través de otras técnicas, como por ejemplo las entrevistas en profundidad o la observación participante. ¿Por qué? Porque en el enfoque cualitativo se importa mucho más los sentidos que, por ejemplo, las personas le otorgan a las cosas que hacen, o los sentidos que construyen. Mira, pensando en el ejemplo anterior, nosotros con esta idea de analizar las secuelas del COVID veníamos en una línea bastante cuantitativa, es decir, bueno, ¿tiene o no tiene secuelas? Si esas secuelas, ¿cuáles son? Y si variaron o no en relación a si tenían o no la vacuna. Si planteáramos la misma investigación desde el enfoque cualitativo, quizás no nos interesa saber qué le pasó en términos concretos a esas personas, sino que nos interesaría saber, por ejemplo, cómo influyó en su vida cotidiana el transitar la enfermedad. Y ahí surgen un montón de otro tipo de preguntas, de por ejemplo, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué implica para las personas estar enfermas? ¿Qué implica para una persona sanarse? Capaz que ahí empezamos a encontrar que las respuestas van variando y que ya no podemos definirlas tan encasilladamente, sino que tenemos que pensar nuevas categorías, nuevos conceptos para poder explicar esas respuestas que nos van dando. Por ejemplo, alguien capaz que nos dice que no, yo para mí me curé usando terapias alternativas. Entonces ahí nos metemos en todo otro mundo de qué es la salud y qué es la enfermedad. ¿Se entiende? Un mundo que no entraría si nosotros nos paramos desde el enfoque cuantitativo. ¿Sí? No quiere decir que un método sea, un enfoque sea menos válido que otro, sino que es justamente esta forma de ver la realidad, de ver los problemas de la realidad y de plantear cómo abordar y cómo investigar y cómo construir respuestas a esos problemas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, se va entendiendo ya un poquito. ¿Alguna Se va duda? entendiendo más. ¿Cómo? Que se va entendiendo. Yo, por ejemplo, tengo que volver a releer de nuevo. Bueno, sí, siempre está bueno que relean los materiales. Si venían con el material leído o si le pueden pegar una segunda leída,
buenísimo, le va a servir, digamos, nunca resta. La idea igual, aclaro para quienes capaz se me fueron perdiendo un poquito en el transcurso de la clase, no vamos a ver estas cosas con una gran profundidad. La idea es que tengamos un pantallazo y que ustedes puedan por lo menos definir, bueno, qué es una investigación, qué momentos tiene una investigación, y de todo esto que vamos viendo, tomar algunas cositas, algunas herramientas que nos van a servir para hacer el trabajo final y que les esperamos desde la cátedra que les sirvan a ustedes para hacer otros trabajos que tengan en la facultad o en su devenir profesional. ¿Sí? O sea, la idea de esto es que ustedes tengan un pantallazo de qué es la investigación y qué es la ciencia y cómo se investiga, pero después no vamos a meternos en profundidad en cada una de estas cosas, sino lo que vamos a ver es qué de esto nos sirve, por ejemplo, para hacer un informe con algunas características científicas. Más tirando a un informe con un formato académico que científico. ¿Sí? Y la idea es que eso les sirva para si tienen que hacer una monografía, o si tienen que hacer un trabajo práctico escrito final para una materia, o si en algún momento tienen que hacer alguna tesina, quizás dentro de la carrera, que creo que no tienen que hacer, pero seguramente van a tener que escribir. Y la idea es que se hagan de algunas herramientas de la investigación científica para hacerlo. ¿Bien? ¿Cómo venimos hasta acá? Voy a dejar de grabar.